Hoy vamos a trabajar varias cosas. Ahí lo doy. Perfecto. Esperen un ratito. Ahí va. ¿Se ve bien la pantalla, no? ¿Todos tienen vista? Sí, Sí, profe, se ve excelente. bien. Buenísimo. Hoy vamos a empezar a trabajar parte de ya del trabajo práctico número 6. Hay que hacerle unas correcciones porque nuevamente hicimos unos cambios acá. Pero vamos a trabajar dos cosas hoy. El índice de vegetación, índice de diferencia normalizada de vegetación y el índice de agua, ¿sí? Esas dos cosas vamos a hacer hoy, vamos a ver cómo calcularlo, y si Osvaldo me da la clase mañana, vamos a trabajar mañana cálculo de temperatura. La idea es separar ambas cuestiones porque el de temperatura requiere una serie de pasos y no quiero mezclarle con estos para que no se terminen de confundir. Igual la clase queda grabada y ustedes lo pueden volver a repasar, pero mejor le doy esta parte bien hoy y mañana trabajamos ya directamente y solamente índice, cálculo de temperatura. También, bueno, voy a ver si le muestro una parte de la de cartografía que seguramente más de uno va a tener la duda de cómo hacerlo. Todo depende de cuánto tiempo nos lleve esto, que no creo que mucho, y para que puedan realizar el trabajo práctico ese anterior. Seguro van a tener esa duda y lo voy a mostrar cómo resolverlo esa parte. Más que nada la parte de grids y de manejo de ventanas de mapas. Bien, el trabajo práctico número 6, que ya es el último, la idea de este trabajo es practicar sobre índices índices y cálculo de temperatura que son o forman parte del conjunto de datos secundarios que se pueden obtener a partir de imágenes de satélite. Lo más probable es que ustedes hayan dado este PowerPoint con Osvaldo, en la que determinan o en la que hablan de los cálculos de índice y cocientes o la estimación de variables biofísicas, todas esas cuestiones que ya seguramente lo tienen que haber leído, más que nada para el parcial. Y después la cantidad de fórmulas existentes para calcular. Seguramente le mostró este mapa de índice de agua y, bueno, alguno que otro índice de vegetación. Este cuadro seguramente también lo habrán visto, pero esto tiene, el amarillo tiene un error. El autor no es Lee, el autor es Xu, que igual yo le voy a dejar este texto en el aula, porque ya lo tengo acá yo, que es este artículo. Este es el artículo en el que Xu desarrolla el índice de agua de diferencia normalizada mejorado, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar hoy y con el cual ustedes tienen que basarse un poco para realizar la interpretación del índice. También hay un trabajo, hay muchos trabajos en realidad que van a tener que buscar un poco sobre el índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI, que le va a servir los trabajos científicos como para interpretar el, el índice de vegetación a su vez. Bien, este es el trabajo que le voy a dejar. Obviamente que yo no sé si el inconveniente que está en inglés. La mayoría de los desarrollos de teledetección vienen en inglés y están en revista en inglés. Entonces por ahí es el único, la única restricción que tenemos, que es el idioma, pero bueno, existen algunos traductores que nos ayudan a interpretar un poco estas cosas. Yo no sé inglés a la perfección, sé cosas como para defenderme, pero me baso mucho en diccionarios como para lograr la interpretación. Este se lo voy a dejar en el aula para que tengan este de referencia, y el de NDVI se van a encargar de buscar ustedes, que ya tienen algo en el dossier. Ahí ya tienen algo como para realizar la interpretación. Más que nada, cuando hagan el mapa y tengan que basar su análisis o pasar su análisis en el trabajo práctico. ¿Sí? Bien, entonces vamos de a poco. Nosotros vamos a trabajar esta vez ya directamente con QGIS. No nos vamos a mover de acá. Vamos a hacer todas nuestras operaciones en este entorno. Recuerden que ustedes acá en el panel del navegador, ¿sí? Si no le aparece este panel del navegador, lo tienen acá.
botón secundario sobre el área gris, y acá lo activan al panel de navegador. Uno de estos dos le tiene que andar y le va a aparecer esto. Ustedes pueden fijar la carpeta ya en favoritos, acá, haciendo botón secundario, y añadir como favorito. Entonces directamente ya tienen acceso a esa carpeta y no tienen que estar buscando cada vez que abren QGIS nuevamente. En este caso, yo hice una composición nuevamente 543 del Landsat, voy a trabajar con esta, y bajé un poco la saturación y el brillo, le aumenté para que se vea de esta forma. Recuerden que cuando hacen la combinación raster acá, construir raster virtual, de dejar activo esta, coloque cada archivo de entrada en una banda separada. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener 3 capas que cuando lo lleven a Saga, o sea, hay una de sus compañeros me hizo una pregunta, puede que si no activaron esa opción no les tome, no le abra la ventana esa en la que le consulta cuántas capas quiere cargar, sino que ya le abra como una capa directamente. Entonces no se olviden de activar esa parte. Si bien yo estoy utilizando esta combinación o esta composición de banda, yo no voy a utilizar las 3 bandas. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, venir y aprenderme en qué consta los índices de vegetación, que en realidad es una de las cuestiones que lo venimos hablando desde hace bastante. Fíjense que tenemos varios. El índice de vegetación, el NDVI, está mal ahí el texto. Tenemos el SABI, hay otro que se llama EVI. Es decir, hay varios índices de vegetación, pero este índice en particular, el NDVI, es uno de los más comunes y se basa en el comportamiento de la vegetación en el rojo y en el infrarrojo cercano. ¿Recuerdan esto que nosotros hablábamos cuando tratábamos firmas espectrales en la que la relación de aumento del infrarrojo cercano y disminución del rojo daba paso a la identificación de un tipo de vegetación que estaba en buen estado de salud? Y en cambio, cuando empezaba a haber una modificación con un aumento en la porción del rojo y una disminución en el infrarrojo cercano, estábamos ya viendo ciertos estrés en las plantas por alguna cuestión biológica, ¿no? Y entonces ese cambio era lo que nos permitía identificar vegetación. Esa relación justamente es lo que nos permite identificar vegetación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el índice de vegetación de diferencia normalizada, el más usado, en algunos lugares se satura. ¿Qué significa la saturación del índice? Fíjense que dice que el índice oscila entre -1 y 1, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, hago el cálculo del índice, el valor más alto que me puede dar es 1 y el valor más bajo que me puede dar es -1. Pero normalmente no se da este valor de -1, o en zonas muy esporádicas se da el valor de -1. Y se da en las zonas templadas, ¿sí? Más que nada templadas frías, la zona de Buenos Aires, Córdoba, ¿sí? Un clima de ese tipo y no un clima tan templado tropical como el nuestro. ¿Por qué? Porque hay un factor que es la humedad, que es la que determina o la que influye en el índice. Entonces, la saturación del índice se da cuando el valor no llega a 1 directamente, sino que se traba siempre entre 0,5, 0,6, 0,7 y no avanza más arriba, que es como debería darse. ¿Por qué? Por este ruido de la humedad. O lo mismo sucede en áreas extremas como desérticas, en donde el índice, por el contrario, no llega a valores altos, sino que quedan valores muy bajos, pero por influencia, en ese caso ya del suelo. Entonces, esas alteraciones producidas por el entorno son salvadas a partir de la corrección de, por ejemplo, el SABI, que lo que hace es corregir ese valor de NDVI a partir de la reflexión del suelo. Por eso fíjense que acá aparece un parámetro más que es más L. O bien, otro índice que no sé si lo puso Osvaldo acá, que es el LEVI, EVI, así como suena, EVI, EV corta I, bueno, no está acá, que lo que hace es un índice desarrollado para trabajar con áreas tropicales. ¿Por qué? Porque la humedad, al ser el factor de alteración del índice de vegetación, lo que va a hacer es el parámetro que va a insertar en la fórmula es justamente una variable de ajuste para interpretar ese porcentaje o esa humedad existente en la atmósfera. Entonces lo que hace es corregir esa distorsión
producida por la atmósfera, valga la redundancia. Entonces, cuando ustedes busquen índice de vegetación, van a aparecer todo esto, el SABI, el EBI, el NDVI, pero son todas las alteraciones producidas al NDVI justamente para salvaguardar estas inclemencias que produce el ambiente y la atmósfera. Exactamente lo mismo sucede con el índice de agua. Imagínense que no es lo mismo calcular un índice de agua en zonas tropicales que en zonas templadas o zonas frías. Tampoco es lo mismo calcular el índice de agua sobre un río que sobre una laguna, un lago. Es decir, que existen parámetros ambientales y contextuales y climáticos que alteran, lógicamente, los valores de los índices. Pero el factor o el común denominador siempre es la distinción o el umbral con el valor cero, ¿sí? A ver, en el caso del índice de agua el valor cero es más tajante, porque si uno lee la literatura, ¿sí? Si lee el artículo, por ejemplo, ellos identifican como áreas de agua y no agua. ¿Y cuál es el umbral? Cero. Todo lo que está por encima de cero es agua. Todo lo que está por debajo de cero no es agua. En cambio, en el índice de vegetación, ahí ustedes van a tener que buscar un poco más, porque no es que el valor cero determina el umbral de vegetación y no vegetación, ¿sí? En realidad el cero no es el umbral, hay que buscar un valor un poquito más alto de cero, ustedes lo van a buscar como parte de la investigación para interpretar, y obviamente los valores más altos, existe la probabilidad de que sea vegetación, naturalmente porque está identificando esta diferenciación entre el infrarrojo cercano y el rojo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una cobertura, por ejemplo, y acá es donde el índice de vegetación entra a jugar un rol muy importante. Por ejemplo, esta isla de monte o estos árboles. Si estos árboles que tienen un color verde fuerte, y hay acá un galpón con un techo color verde fuerte, ¿qué va a pasar? Esto sí me va a identificar como con un índice de vegetación bastante alto, pero el techo verde no. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el índice se basa en la interpretación de la firma espectral, y el techo no se va a ver de esta forma, no va a tener este comportamiento como tiene la vegetación sana, sino que va a ser diferente. Por eso es bueno trabajar con los índices de vegetación, porque actúan específicamente sobre una cobertura. A ver qué más le puso Valdo acá. Bueno, eso es un poco lo que ustedes ya vieron y lo que tienen ahí en el programa. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Primero, yo tengo una composición base como para trabajar, interpretar, más que nada. Y ahora voy a atraer a mi navegador, ¿sí? Voy a traer, o a mi panel de capas, voy a traer dos capas, dos imágenes. La infrarrojo cercano y la rojo. Estas son las dos que yo voy a utilizar. A ver, le voy a apagar esto. Sería esta banda y la roja, ¿sí? Que son las mismas bandas que ustedes ya tienen ahí en la imágenes, datos de examen Landsat 8, ¿sí? Son estas que tienen acá, la traen para acá y la vamos a trabajar. ¿Qué herramientas vamos a utilizar primero? En la parte de raster hay una opción que se llama calculadora raster. Recuerden que el raster es al fin y al cabo una rejilla con valores, ¿sí? Esos valores son los niveles digitales. Entonces, y como tiene una extensión y la misma resolución espacial y la misma cantidad de filas y columnas, esto se puede hacer cálculo uno a uno en las celdas. Entonces lo que hace la calculadora raster es justamente estos cálculos. Bien, antes que nada voy a mirar qué sistema de coordenadas tienen ambas bandas. El caso de la roja, yo le doy botón secundario y propiedades, vengo a información, fíjense que acá aparece el 32621. Me voy a acordar de ese valor, que es el zona 21 norte, que viene así por defecto de origen, para usar el mismo, y en todo caso después yo lo cambio manualmente al sistema de coordenadas, que es una de las cosas que ya hicimos en el trabajo práctico anterior, ¿sí? Porque si yo dejo ese sistema de coordenadas, cuando yo cargo las coordenadas en el mapa, o sea, cuando hago la composición del mapa, va a estar mal, porque me va a estar tirando una coordenada de la zona norte. Entonces, vengo a la calculadora y voy a hacer lo siguiente. Es importante utilizar este recuadro acá, lo mismo, ustedes pueden llegar a cargar las cosas así, con el teclado. No hay problema por eso, pero fíjense que hay algo muy importante acá, que en la medida que yo voy escribiendo,
él me va dando indicaciones si la expresión es válida o no válida, ¿sí? Es decir, si yo al darle, si me dejaría aceptar o no. Si es no válida, no me va a dejar hacer nada. Y si es válida, me va a habilitar el botón aceptar. Pero ¿qué vamos a hacer? Como la fórmula del NDVI, que a ver si la tiene Osvaldo acá. Sí, no, acá. Como la fórmula del NDVI es igual a la división entre el infrarrojo, la resta del infrarrojo cercano menos el rojo, sobre la suma del infrarrojo cercano más el rojo, yo esta fórmula la tengo que replicar en la calculadora raster. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir paréntesis, ¿sí? El infrarrojo cercano, que es la banda que cargué recién, mirar infrarrojo, me dice que tengo que restarle el rojo menos la banda roja. Fíjense que ahí aparece, yo le doy doble clic y me aparece acá, ¿sí? Siempre utilizo esta banda. Tiene que estar cargado acá para que yo la pueda usar. Entonces, me posiciono acá, cierro la primera parte, el primer término, que es lo de arriba, ¿sí? Ahora le doy dividido y hago exactamente lo mismo, nada más que sumando. Obviamente es muy importante que ustedes utilicen los paréntesis, porque recuerden que los signos más y menos separan los términos. Entonces, si yo no uso los paréntesis, me va a dividir el rojo, dividir el infrarrojo, y después me voy a sumar y restar ambas capas por no estar segmentado el término. Y con eso, fíjense que ya me dice expresión válida, es decir, que la fórmula es válida. Con eso yo ya puedo hacer el cálculo, pero primero tengo que elegir dónde voy a guardar. Capa de salida. Voy a buscar un lugar, y en este caso yo le voy a poner NDVI 3. Por ejemplo, pues ya tengo 1 y 2, pongo 3, le doy guardar. Formato de salida GeoTIFF, ¿sí? La extensión, elijo la misma que hoy tenían las capas de origen. Fíjense que en este caso era el 32621, ¿sí? Le dejo ese que está ahí para que no me tire ningún tipo de error al calcular. Le dejo activado este que dice añadir resultados al proyecto y le doy aceptar. Y ahí me calculó el índice de vegetación. Fíjense una cosa, le voy a ver si puedo calcular el histograma. A ver, propiedades, histograma, calcular. Ahí está. Ese es el valor, o es el histograma del índice de vegetación. Si yo miro el histograma, la mayoría de los valores se encuentra entre, pongámosle, 0,1 y 0,5. Le voy a dar a aceptar y voy a venir a mirar mi virtual. Miren lo que es la banda otra vez. Si uno hacía una analogía, lo rojo, rosado o lo más tirando a rojo se puede interpretar como vegetación, ¿sí? Así una interpretación visual rápida y siguiendo esta composición de banda, que es una de las más utilizadas para estudiar vegetación. Entonces, si yo vengo a mirar mis valores de NDVI, y obviamente que haciendo una correlación directa y visual, yo interpreto que los valores van a estar justamente por encima del 0. En realidad no es el 0 para el NDVI, recuerden el umbral, que ustedes tienen que buscar a ver qué valor toman algunos autores, pero ya por encima del 0 como un valor más recurrente dado el área de estudio que yo estoy trabajando. Y fíjense que efectivamente se da 0,2 y 0,5, o 0,1 y 0,5 serían como los lugares donde más se concentran los píxeles. Pero vamos a darle color a esto para que sea más interpretable. Voy a venir a simbología y voy a usar single band pseudo color, ¿sí? Voy a elegir la interpolación lineal, voy a elegir la rampa de color esta que es verdes, y le doy obviamente clasificar. Al darle clasificar me aparecen todas estas categorías, le doy aplicar y aceptar. Fíjense que me aparece esta imagen así como está acá, pero vamos a mejorarle un poco el brillo y la saturación para que se interprete mejor. Voy a bajar un poco la saturación porque está muy saturada la imagen, para que el color, a ver, le voy a dar un poquito de contraste, ahí, ¿sí? Para que el color no sea tan fuerte
voy mejorando así, hasta que yo encuentre una gama que lo pueda interpretar. Bien, ahí me gusta. ¿Sí? Igual yo lo que puedo hacer es estos tres colores, o sea, los valores negativos, darle un color blanco, un color que sea diferente del verde, y dejar los valores por encima del cero como valores aceptables. Lo mismo, de todas formas, ustedes van a tener que buscar, esto es lo que quiero que busquen, los umbrales de NDVI y darle una categoría, ¿sí? Por ejemplo, valores entre, no sé, 0,4 y 0,55, que es el máximo acá, darle un nombre, digámosle NDVI alto, NDVI medio, NDVI bajo, o buscar alguna forma de nombrar eso. Por eso es la parte que ustedes tienen que buscar, trabajo de NDVI, ver cómo lo mencionan, para de esta forma ustedes saber bien que si bien el NDVI termina identificando vegetación, pero yo a su vez sobre ese NDVI puedo llegar a determinar categorías también, categorías de vegetación. A ver, el NDVI no identifica vegetación directa, sino identifica lo que se conoce como masa foliar, ¿sí? Es decir, un conjunto de hojas, porque recuerden que lo que ve el satélite es la copa de los árboles, la hoja, y lo que el NDVI identifica es ese conjunto foliar. No pueden determinar un tipo de vegetación a partir del NDVI. Lo que pueden identificar es justamente esta masa foliar, que es lo que más, o es lo más representativo que identifica el NDVI. Pero mirando un poco los datos, fíjense que voy a utilizar esta herramienta de información y voy a venirme a un lugar donde haya vegetación. Acá. Voy a venirme acá, fíjense que acá tengo los árboles, en esta parte, o ahí. Y acá tengo una especie de vegetación herbácea. Bueno, y acá tengo como una laguna con vegetación encima. Voy a activar el índice. Yo creo que al pincharme, si dejo pinchados los dos me va a mostrar ambos. A ver. No, solamente me muestra la virtual. De arriba primero. A ver si la de abajo. Ahí está. Acá le cambio este donde dice modo. Le pongo de arriba a abajo. Y todas las capas que yo tenga activas me la va a mostrar acá en esta partecita. Bien, entonces fíjense que acá tengo la banda NDVI. A ver qué valor me muestra. Perfecto. Acá, pincho acá en la zona de vegetación herbácea. Miren, me da el valor de 0,41. Pincho acá en un píxel de la vegetación arbórea y me da, en este caso, 0,31. Vengo acá a este valor donde está la vegetación, esa como que está sobre la laguna, ¿sí? Esa vegetación inundada o vegetación macrófita, y fíjense me da 0,22. Y así yo tengo que ir mirando un poco cómo se comporta el índice. Voy a mirar a ver otra parte de vegetación un poquito más densa, que sería esto. A ver, ahí. Voy a pinchar acá, este bordó, 0,35. Voy a venir, por ejemplo, a mirar el agua. Esta parte del río, voy a pinchar nuevamente, y fíjense que me da valores negativos. Es decir que, obviamente, el índice de vegetación filtra lo que no es de vegetación, o lo que no tiene algo similar o espectralmente cercano a la vegetación, directamente lo tira como valores negativos y no lo identifica como tal. Acá en el área urbana exactamente sucedería lo mismo. Bueno, justamente toqué ahí un píxel que estaba ahí. Bien, acá toqué en la zona urbana, pero ¿qué pasa? Recuerden que esto tiene 30 metros de resolución, entonces lo más probable es que acá donde yo estoy pinchando algún árbol capte, entonces viene a perjudicar el índice. Por eso yo le decía que no es el cero en este caso el límite, sino que siempre se expande un poquito más arriba el límite del índice de vegetación por esta influencia de ciertos árboles que pueden estar perjudicando a píxeles que en mayor medida tienen otro tipo de cobertura. Bien, entonces, en base a eso, yo acá ya tengo calculado, acá ustedes ya pueden decir cuál es el valor mínimo calculado y cuál es el valor máximo, ¿sí? Tienen ya el histograma de este índice de vegetación que lo construyen desde acá, pueden visualizarlo ahí, inclusive se puede guardar este histograma, ¿sí? Como formato TIFF, también lo pueden guardar, y
Con eso ya tienen algunos detalles que le va a pedir el trabajo práctico respecto de los índices de vegetación y probablemente índice de agua que está ahí en el trabajo. Ahora bien, ¿qué también van a tener que hacer ustedes? Es decir, presentarme esta imagen, así como está acá mostrada, y además lo que van a tener que hacer es, esto lo pueden duplicar, ahí duplicar, van a tener que ustedes determinar los intervalos para esta clasificación. Por ejemplo, a mí me aparece en todo esto, yo lo que puedo hacer es eliminar esto un poco, o eliminar todos, y acá poner el valor, por ejemplo, 0, a ver, y si me deja clasificar de otra forma, multivan, paleta, bien, acá. Acá lo que ustedes pueden hacer es clasificar la imagen del, del índice de vegetación a partir de intervalos. Por ejemplo, acá dice valor 0, no, yo lo que puedo hacer es ponerle, no, pero, a ver, perdón, porque este le va a dar único valor, tiene que ser el que estaba usando, este. Y acá vamos a hacer una cosa, vamos a quitar algunos intervalos, vamos a dejar, supongamos, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Ahí. Perfecto. Entonces, si yo le pongo discreto, bien. Acá donde dice interpolación, yo le pongo discreto. Le voy a aplicar a ver si me aparece algo. Me debería aparecer algunos colores. Bien. Voy a volver a la simbología y me voy a quedar acá. Entonces, single banded pseudocolor. Esto lo dejo como está. La interpolación le cambio a discreto. Y fíjense que al cambiarlo a discreto, de lineal a discreto, acá cambió algo. Dice valor menor o igual. ¿Sí? Y ahí tengo los valores, menor o igual a 0, a 0 menos 0,21, menos 0, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé el máximo y el mínimo valor que yo tenía, ¿sí? Entonces, a ver, esperen un ratito, voy a tomar el máximo valor, no, me toma 0,5. No, el máximo no era 0,5, el máximo era, sí, vamos a darle vuelta, esperen un ratito. Vamos a dejar que me componga nuevamente. 0,55 es el máximo. Y ahí voy a volverme a pseudocolor. Ahí está. Ahí tengo el valor máximo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a eliminar los intermedios y voy a dejar 4. Voy a dejar este. Ahí está. Ahí hay 4. Y lo voy a sacar con este. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le doy a aplicar y acá va a cambiar un poco la cartografía. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a, por ejemplo, poner todos los valores que son menores a 0. A ver. Sí, fíjense que todos los valores que son menores a 0, si yo le pongo un color rosado, le voy a cambiar a propósito esto, para que ustedes lo distingan ahí. Ahí, fíjense, que lo que me hace es ponerme todos los valores que son diferentes, o sea, que son menores a 0, ponerme en un color rosado, ¿sí? Que aparecen todas esas categorías. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? En el segundo intervalo, a partir de la investigación que hagan ustedes, acá yo pongo 4, también pueden dejar 5, ustedes van a identificar los intervalos que le corresponde. Por ejemplo, si identificaron un intervalo que va entre 0 y 0,25 y X autor dice que en esa parte del intervalo encuentra tal tipo de vegetación, lo que van a hacer ustedes es decirle, bueno, 0,25, ponele el extremo, ¿sí? Y acá le voy a cambiar el color, un naranja, por ejemplo, ustedes busquen una paleta de color que represente. Entonces, los valores, acá en este intervalo van a estar los valores comprendidos entre 0 y 0,25. Acá en el siguiente intervalo, en el tercero, que van a ser exactamente lo mismo y le voy a cambiar yo a propósito el color, van a estar los intervalos comprendidos entre 0,25,01, ¿sí? Eso lo van a ver, y 0,47, ¿sí? En el tercer intervalo. Y en el último van a quedar
los valores entre el 0,47 y el 0,55. Es decir, que de esa forma ustedes van a determinar los intervalos y acá, donde dice etiqueta, por ejemplo, van a escribir no vegetación. Supongamos que una de las categorías que identifica el autor que ustedes tomaron dice no vegetación. Listo, entonces le dan no vegetación y acá, obviamente, le va a aparecer en la referencia como que el rosado es no vegetación. Supongamos que este intervalo es, no sé, vegetación, ¿cómo le puedo llamar un término? Vegetación mixta, supongamos. Entonces ustedes acá donde dice etiqueta le van a poner vegetación mixta, ¿sí? Y cuando hagan la interpretación, ustedes van a decir que según el autor X, identificó como vegetación mixta los valores que comprenden entre 0 y 0,25. ¿Por qué? Por el motivo que ustedes determinen ahí. Entonces fíjense que así van a ir construyendo sus categorías de vegetación. Pero primero obviamente tienen que buscar algún trabajo de NDVI que le permita determinar estas categorías. Entonces, ¿qué van a tener como resultado final? El índice calculado de este mapa y un mapa personalizado en la que van a determinar ustedes las categorías. Y acá tienen que usar un poco la lógica también, porque también ustedes, si leen varios trabajos y no encuentran una definición que les guste a ustedes, ustedes pueden decir, bueno, tomo algo de esto, tomo algo de esto. Pero es pensar un poco que en donde haya mayor concentración de vegetación, el índice va a tirar para arriba, es decir, que va a ser un valor alto. Donde el índice tenga valores bajos, pero por encima de 0, son esos lugares en donde la vegetación es un poco más escasa, ¿sí? Es más dispersa. Entonces, al ser más dispersa, el índice tiende a confundirse entre vegetación y otro tipo de cobertura, entonces ahí disminuye el valor. Pero en los sectores donde más los valores son más altos, más profundos, lo más probable es que el valor sea justamente alto. A ver, el verde acá, el 0,55 quedó muy disminuido, sí. Quedaron más en el azul y en el naranja. Pero bueno, eso lo van a determinar ustedes, más o menos van a ir tomando o interpretando visualmente y leyendo el autor que hayan encontrado que haga el trabajo, y ahí van a ir haciendo una correlación, decir, ah, bueno, sí, entre este valor y este valor, fíjense que a la cobertura, por ejemplo, herbácea, y además la vegetación de esta zona de las lagunas también van a tener un valor alto. A ver, lo voy a consultar, esta parte, ahí. Fíjense, 0,46. ¿Por qué? Porque la vegetación normalmente que están en la laguna, como por ejemplo acá la laguna de los lirios, lo más probable es que la vegetación tenga vigorosidad, esté en un periodo fenológico bastante bueno, entonces refleja mucho, refleja buena parte en el infrarrojo cercano porque está viva, está en el agua, tiene todos los componentes físicos que necesita para estar bien, entonces obviamente el valor tiende a irse para arriba. Y fíjense que efectivamente se da. Ahora, ¿cómo yo hago para interpretar que ese tipo de vegetación es diferente de la vegetación arbórea? ¿Sí? Cuando nosotros calculemos el índice de agua, ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo yo puedo llegar a determinar o filtrar ese tipo de vegetación combinando índices. ¿Por qué? Porque el índice de agua lo más probable es que en la zona donde está la vegetación esta de lagunas me dé valores o altos o medianos. ¿Por qué? Porque está identificando agua. Y además, yo tengo que el índice de vegetación me está dando también valores altos. Entonces yo voy a tener ahí un parámetro de identificación que lo vamos a ver más adelante cuando yo haga el índice de agua y ustedes puedan visualizar estas características. Bien, eso por acá, por el lado del índice de vegetación. Ya vuelvan el video y lo van a saber cómo calcularlo, pero recuerden que raster, calculadora raster y hacer la fórmula que ustedes tienen especificada acá. Infrarrojo cercano y banda roja. Acá utilizo el infrarrojo cercano y banda roja. Y este índice de vegetación lo pueden hacer para cualquier satélite, ¿sí? El Sentinel, por ejemplo, van y busca cuál es la banda infrarroja y cuál es la banda roja y hacen el cálculo y también le va a dar el índice de vegetación para ese satélite. Lo mismo el Severs, el SAC-C, el MODIS o cualquier satélite que tenga, obviamente, la banda infrarroja y la banda roja. Bien,
¿Alguna consulta hasta acá? Profe, con respecto al trabajo anterior, Sí. ¿hasta cuándo hay tiempo para entregarlo? El trabajo 5 El trabajo 5 hasta el miércoles que viene, 24. hasta el miércoles que viene. Sí, pero no se duerman Perfecto. porque este va a tener fecha de entrega el viernes 26 este trabajo, ¿sí? Ok, Por, ok, perfecto. por eso le dije que vayan resolviendo ya el trabajo anterior en la semana pasada, pero este va a tener el viernes 26 va a tener fecha de entrega de este trabajo. Sí, van a ir los dos juntos porque la semana que viene Osvaldo le va a tomar el parcial y no esta semana. Entonces lo ideal sería Perfecto, que perfecto. ustedes hayan practicado ambas cosas ya para el examen, ¿sí? Sí, sí. Bien, ya termina, ahí me queda 2 minutos de Zoom. Vamos a hacer una cosa, voy a cortar, voy a procesar el video porque automáticamente procesa Zoom una vez termina. Más o menos tarda entre 10 y 15 minutos y después volvemos para el cálculo del índice de agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, no hay drama. Bueno, Sí, ahí profe, no corto, hay drama. corto entre 10 y 15 minutos, yo le aviso al WhatsApp. Quédense tranquilo. Y les voy a compartir la pantalla para que sigan observando. Me avisan si ven la pantalla y ya empezamos. Sí, profe, se ve la pantalla. Bien, buenísimo. Recién terminamos entonces con el NDVI, vamos a pasar con el índice de agua. El texto que le voy a dejar, que es de Xu, acá tienen el desarrollo, este es el trabajo original de desarrollo y de presentación del índice. Y lo que hace, fíjense que él trabaja con el infrarrojo medio. Esperen que acepto la invitación. Ahí. Trabaja con el infrarrojo medio del Landsat 5, ¿sí? Para eso utilizó el Landsat 5 para trabajar. Pero que al fin y al cabo, esta banda que utiliza él corresponde con el SWIR 1 del Landsat 8, ¿sí? Recuerden que el Landsat 8 tiene dos SWIR, el SWIR 1 y el SWIR 2. En este caso él está trabajando con la SWIR 1, que ya la vamos a traer también acá para tenerlo disponible en nuestro conjunto de bandas, ahí, de QGIS, esta banda. Y acá da la explicación de por qué él hace la modificación al índice de agua, por eso tiene la M adelante, que es mejorado, de la fórmula original que utilizaba, desarrollada por Mark Feeder en 1996, que usaba la banda verde y la banda infrarrojo cercano. Él hace una modificación de ese índice por las explicaciones que da ahí en el texto, y obviamente termina quedándose con la banda verde y la banda de infrarrojo medio. Entonces, esas dos bandas es las que tenemos que utilizar. Vamos a traer nuevamente, acá tengo el SWIR y necesito la banda verde, que es la green. Ahí está. Ahí tengo las dos bandas necesarias para calcular el índice de agua. Y fíjense que la fórmula que utiliza para calcular el índice de agua es la misma que se utiliza para calcular el índice de vegetación. Lo único que cambian son las bandas. En este caso, fíjense que usa el verde menos el infrarrojo medio dividido el verde más el infrarrojo medio. Y recuerden que el NDVI usaba el infrarrojo cercano menos el rojo y el infrarrojo cercano más el rojo. Es decir que la estructura de la fórmula es la misma. Por eso se llama índice de agua de diferencia normalizada. Y el otro se llama índice de vegetación de diferencia normalizada. Entonces, yo sabiendo ya cómo calcular, ya sabiendo qué bandas utiliza, lo único que hago es irme a raster, calcular a raster, y hacer exactamente la misma expresión. Abrir paréntesis, venirme al texto, fíjense, la verde, banda verde, utilizo green, menos la fórmula acá, infrarrojo medio, o SWIR 1. Acá tengo SWIR 1. Cierro paréntesis, esto lo divido, abro paréntesis por el verde más el SWIR 1. Cierro paréntesis, me dice expresión válida,
capa de salida, esto es MNDWI, así se llama, lo dejo con Geotiff y le dejo el mismo sistema de coordenadas que tienen las bandas, ¿sí? Que era el 32621. Y le doy a aceptar. Y ahí tengo mi índice de agua. Fíjense que en este caso me dio como máximo 33 y mínimo menos 0,33. La imagen es un poquito más contrastada, que ahora vamos a cambiar los colores y se van a dar cuenta. Pero si uno viene a leer un poco el texto, por eso van a tener que leerlo al texto, los umbrales que determina el autor, es decir, hay una tabla por acá donde presenta los resultados, él determina como agua y no agua, directamente. O sea, los umbrales son bastante, acá, son bastante rígidos. Y fíjense que inclusive lo que dice threshold es el umbral, es desde donde se considera agua y desde donde no agua, ¿sí? Por eso dice threshold, que es el umbral. Y fíjense que dice agua, o sea, agua, water y non-water. O sea, son los dos términos que utiliza para directamente diferenciar. Y obviamente que hace una tabla comparativa entre el índice que elabora él y el índice sobre el cual se basa su cálculo. Y después, obviamente, tiene otros autores, acá utiliza otros autores que emplean diferentes umbrales para trabajar el índice de agua. Pero son los dos términos que utiliza, agua y no agua, como para identificar. ¿Y qué es el agua? Todo lo que se encuentra por encima de cero. Y vamos a mirar un poco. Voy a consultar información, acá y voy a pinchar acá. Fíjense, acá, en el agua. Vengo acá, el valor es 0,26. Y voy a venir, a ver, voy a hacer una distinción entre el agua limpia, 0,22, y el agua sucia, o sea, el agua con sedimentos. 0,22, 0,31. Pero los dos están por encima de 0. Fíjense cómo queda, cómo se terminan visualizando los ríos. El filtro es, el índice de agua quizás sea uno de los más sensibles para identificar agua, y más que el índice de diferencia normalizada mejorado, porque fíjense cómo se realza, cómo existe una distinción bastante brusca entre lo que es agua y no agua. A ver, esta parte es la laguna, que está al descubierto el agua, la voy a tocar, me da 0,12, pero está por encima de 0, y fíjense que acá es donde está la vegetación, pero es un valor 0,05, muy cercano a 0. A ver, y acá es el agua ya más profunda, en donde todos los píxeles que lo rodean son agua, entonces obviamente que el índice termina limpiándose, pero acá donde el píxel está rodeado de otros píxeles que tienen valor, fíjense que si bien da píxel de agua, pero valores menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque su entorno no es tan puro de agua como sí lo es en el río, pero al fin y al cabo todos se identifican. Entonces, en primera instancia, este índice, yo lo que podría hacer es, en la composición, o ustedes pueden hacerlo, es lo siguiente. Voy a usar el pseudocolor. La cantidad de intervalos que tengo acá son muchos, entonces yo voy a hacer una cosa. Voy a poner los azules, voy a quitar un poco, a ver, lo voy a quitar desde... Lo voy a poner, a ver, el agua le voy a poner este azul fuerte, entonces voy a eliminar todo esto, y le voy a decir que este va hasta 0, y ese va hasta el máximo. Y este color le voy a poner blanco. Color RGB necesito. Ay, blanco completo. ¿Por qué me está tomando este sistema de color? No tengo idea. Bueno, a ver si me toma blanco completo. Aplicar. Ahí está. O bien le puedo poner otro color a la otra parte porque está muy blanca. Un gris. A ver ahí. Termina siendo muy gris esta parte, entonces no me permite clasificar. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. O puedo ponerle un color, no, pero el color discreto no me va a dejar. Exacto, no me va a dejar clasificarlo. A ver cómo lo hago. Puedo usar esta parte así, o directamente eliminar y ponerle una
una banda debajo. ¿Sí? Eso voy a hacer. Voy a hacer esto, miren. Voy a duplicar esta capa. ¿Sí? Por eso a veces la cartografía es un poco también arte. Voy a eliminar este intervalo, a ver si me lo deja. El tema es que no me tome este... No. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle transparencia completa. Acá donde dice opacidad, al ponerle 0, esto debería ser totalmente transparente. Bien. Y acá, la otra capa, si yo la activo y elijo, por ejemplo, Single Band Gray, ahí está. Bien. Pero fíjense que le puedo ocultar un poco para que no sea tan fuerte esa capa de fondo. Y fíjense cómo queda también los intervalos de esta parte, de esta parte de agua, ¿sí? Fíjense, yo lo voy a apagar, cómo queda en ese azul. En realidad debería marcarme todo con un valor de... A ver, vamos a darle vuelta. Intervalo igual a... No, fíjese un... Vamos a hacer una cosa. Ahí, vamos a dejarle en continuo. Bien, voy a hacer una cosa, miren. Voy de vuelta a clasificar. Voy a abrir el NDVI. Fíjense que acá donde dice mínimo y máximo. En mínimo le voy a poner 0, ¿sí? Así. Y acá le voy a dejar lineal y le voy a dar clasificar nuevamente. Entonces, a excepción de este valor, que lo voy a eliminar, los demás me lo deje así. ¿Sí? Total, yo sé que todos son agua. O deberían ser agua. A ver, hay un intervalo que me lo está tomando otra vez. Bueno, voy a volver. Voy a volver a clasificar. No, acá le voy a poner mínimo, recuerden, 0, exactamente. Y este 0, voy a cambiarle el color y le voy a dar una transparencia. Acá, en donde dice opacidad. Ahí. Darle doble clic sobre la parte del color. Se abre esta herramienta, le bajo la opacidad completo y le doy a aplicar. Ahí está. Entonces, de esa forma, yo obtengo estos intervalos, ¿sí? Para presentar estos niveles, llamémosles niveles de agua, y después de fondo me queda la otra imagen que es en blanco y negro, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer a esto es un poco bajarle el brillo y la saturación para que no sea tan fuerte. A ver si me deja bajar también. Contrario, tengo que darle más brillo. Ahí. Entonces fíjense cómo queda. Bueno, le voy a cambiar. Mucho brillo ya tiene ahora y fíjense que se pierde los colores blancos del agua. Ahí. Quedó medio igual. Entonces se ve bien el índice de agua que yo estoy mostrando. Esta escala, no se preocupen, no importa, ustedes preséntenla así, lo importante es que ustedes muestren el mapa identificando lo que es agua, ¿sí? Por encima de 0, recuerden, termina siendo agua, entonces todos estos intervalos son agua, ¿sí? Y ahí lo que van a tener que hacer ustedes del total de la imagen, que es siempre un dato importante para todas estas cuestiones, son las estadísticas. Y como yo sé la estadística, recuerden que en el trabajo anterior nosotros habíamos dado cuántos píxeles o cómo calcular los píxeles contenidos en un intervalo, ¿recuerdan o no? Eso que habíamos hecho nosotros. Y en el caso de que ustedes quieran uniformar esto, es decir, no quieran presentar así con estos intervalos, solamente quieran un intervalo con un color, yo lo que puedo hacer es lo siguiente: crear una capa que solamente contenga los píxeles que sean superiores a este. Y lo hago desde la calculadora raster, ¿sí? Calculadora raster. Fíjense que si yo elijo, por ejemplo, el MNWI, cualquiera de los dos, y le digo todos los valores que sean mayores o igual a 0, por ejemplo. O le puedo poner que solamente sean mayores a 0. Acá creo, por ejemplo, MNDWI. No, pero lo voy a tener que guardar en una carpeta. Ahí. MNDWI _ voy a poner class, porque lo clasifiqué. Y le doy a aceptar. Esto me devuelve una capa que es de este tipo, ¿sí? Y fíjense qué me hace. ¿Qué me hace? Lo único que me hizo es como clasificarme
Ok, ahí está. Clasificarme los píxeles en 0 y 1. ¿Sí? Me tiró dos intervalos nomás, 0 y 1. 0 es todo lo que no era menor o igual a 0, digámosle. O sea, con la categoría. Estas ya son categorías. La categoría 0 es lo que es no agua. Y la categoría 1 es lo que es agua. Entonces, si yo le cambio el color acá y le pongo un color azul, pero no, esto debería tirarme dos colores nomás. Así. Y acá le voy a poner el 0 y el 1, fíjense, 0 y 1, agua. Y no agua, entonces yo uniformo lo que es agua, y acá le podría dar un color, no sé, transparente, para que cuando yo le ponga con la otra capa, ahí, lo ponga a la otra capa que habíamos nosotros dejado acá, a ver. Acá esta capa, la pongo arriba de esa, y ahí me queda, obviamente, la imagen, fíjense, la clasificada, con 0 y 1, que acá yo lo único que haría es poner en donde dice etiqueta, no agua, que era lo que usaba el autor, y en 1, agua. ¿Sí? Le doy a aplicar aceptar, y así me va a quedar las categorías. Y entonces yo tengo, fíjense, un mapa con con el fondo en escala de grises y con la capa de agua ya clasificada y con todos los píxeles que según el índice me lo identificó como agua. Una cosa también que podrían utilizar para contar ahora los píxeles es lo que nosotros habíamos usado en la clase anterior. ¿Recuerdan para contar los píxeles de las clases? Que estaba acá en herramientas de análisis raster, estadísticas, no, perdón, informe de valores únicos de capa, ¿sí? Recuerden este algoritmo que habíamos utilizado, puede utilizar el NDMI class, que yo lo hice recién, y le digo que informe de valores únicos, que me lo guarde en temporal, le doy a aceptar, esto me tira un archivo en XML, lo abro y fíjense que la cantidad de píxeles identificados como agua son 195.800. El área en metros cuadrados es 17.622.000 metros cuadrados de píxeles identificados como agua y el resto obviamente no agua. Entonces ahí yo ya tengo la estadística y puedo trabajar de esta forma con el índice de agua, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces, para que quede claro los pasos que yo hice para calcular esto. Primero, obtuve el índice de agua. A ver, voy a venir acá, acá. El MNDWI. Esto lo voy a clasificar de vuelta para que quede bien especificado todo. Obtuve esta capa, ¿sí? Después de hacer el índice con la calculadora raster, calculé el índice basado en este autor, ¿sí? Que lo van a tener al paper disponible. Y ahí usé, ¿dónde está la fórmula? Vuelvo para atrás, acá. El green, verde, y el infrarrojo medio, el SWIR 1. Hice la fórmula y calculé y obtuve esto. ¿Qué me dio como resultado? Este mapa. Yo ahora lo que tengo que establecer es lo que es agua y lo que es no agua. Es decir, todos los valores que se encuentran por encima de 0 son agua, y los que se encuentran en el otro extremo son no agua. Entonces, ¿qué hago para filtrar eso directamente? Vengo otra vez a la calculadora raster y pongo la capa MNDWI, es la que yo obtuve el resultado, donde los píxeles sean mayores a 0, significa que yo voy a obtener los píxeles agua, ¿sí? Y por descarte los no agua. Entonces acá lo guardo, pongo MNWI clasificado, recuerden poner clasificado porque es ya una clasificación que hace, y le doy a aceptar. ¿Qué voy a obtener? Esta cobertura. Entonces, ¿qué hago ahora? Donde dice single pseudo color, esto es lo más probable que me clasifique con un montón de valores así. Entonces, ¿qué hago yo? Elimino los intermedios, porque fíjense que el máximo es 1 y el mínimo es 0. Elimino, le doy a aplicar. El color 0 lo pongo en transparente, acá dándole doble clic sobre esta parte. Le cambio la opacidad a 0, le doy a aceptar, aplicar, aceptar. Y ahí me queda la capa. Yo, la capa que obtuve de MNDWI,
La puedo dejar ahí nomás y ponerla abajo, ¿sí? Para que se solapen, y de esta forma tengo ambas capas mostrándome la otra el contexto, y con color azul lo que verdaderamente es agua. ¿Y qué obtengo como estadística para interpretar, obviamente, también? Lo que usamos anteriormente, que era informe de valores únicos. Acá pongo el MNDWI clasificado, que es este, y le doy a ejecutar, y esto me va a lanzar un archivo temporal, y ahí obtengo la estadística. Recuerden leer el texto de por qué el autor utiliza estos umbrales para determinar como agua y no agua, y ahí van a tener un poco la explicación de por qué utiliza el infrarrojo medio y no el infrarrojo cercano como utilizaba el otro autor. Bien, con esto ya terminamos de cerrar ambos índices, pero quiero, antes de avanzar sobre la cartografía, quiero mostrarle una cosa acá. Voy a apagar esto ahí, y voy a prender el NDVI, que era el que estábamos hoy trabajando. A ver, ¿dónde está el NDVI? El 3. Bien, voy a venir a mostrarle un poco lo que es la vegetación, esta macrófita o inundada. Miren que esto es el índice de agua y esto es el NDVI. Acá, en esta parte, si yo hago el cálculo de la información, fíjense que me da valores de índice de NDVI alto 0,46 y de índice de agua 0,03, muy cercanos a 0. Pero hay lugares donde ese índice, a ver, que me dé valores me da también valores negativos, ¿sí? Acá. Pero si yo vengo y toco el NDVI, nuevamente, perdón, voy a volver a consultar, acá, donde me dio valores negativos, ahí. Me da también, obviamente, índices de vegetación bastante altos, 0,5, ¿sí? Recuerden que 0,55 era el máximo. Entonces, ¿yo qué interpreto o qué correlación puedo hacer acá? En realidad, fíjense que el índice de vegetación no me está dando agua, o sea, me está dando valores por debajo de 0, pero me está dando valores muy cercanos a 0, es decir, que son muy próximos a ser agua. O sea, que hay algo de agua que está influyendo en el píxel, en el índice de agua. Pero, a su vez, yo tengo que el índice de vegetación es alto, es decir, que está identificando vegetación. Entonces, si yo establezco umbrales entre 0 y pongamos menos 0,2 del índice de agua, y obtengo valores de vegetación altos, significa que yo estoy en presencia de esa vegetación macrófita. ¿Por qué? Porque si fuera vegetación, por ejemplo, de árboles, y voy a buscar la parte donde haya árboles, a ver, voy a usar la otra, la virtual, para identificar acá. Por ejemplo, vengo a mirar esta cobertura, esta parte. Fíjense que el índice de agua acá no me debería dar valores altos, me da 0,10, debería identificar bien el umbral. ¿Por qué? Porque recuerden que también la imagen está capturada en un momento en donde hubo muchas precipitaciones. Entonces, obviamente que está alterando esa parte, pero en una imagen con condiciones normales podría llegar a visualizarse mejor esta parte de identificar umbrales que a mí me permitan establecer el tipo de vegetación que está sobre las lagunas de coberturas de árboles. ¿Qué es lo que yo me podría esperar? Que en una zona donde la vegetación es arbórea y el ambiente seco, los valores obviamente de NDVI den negativo, los valores de NDVI den valores altos, ¿sí? Y obviamente que hay una cosa más que hay que agregar, inclusive hay un trabajo hecho que se llama identificación de vegetación macrófita, que utiliza la banda del infrarrojo medio. ¿Por qué? Porque el infrarrojo medio lo que hace ya el agua es no absorber toda la energía y mostrarse de esta forma, es decir, totalmente oscuro o negro. Y por eso el índice de agua de diferencia normalizada mejorado utiliza el SWIR 1 o el infrarrojo medio 1, porque obviamente intenta capturar esas variaciones de las demás coberturas y no necesariamente del agua. Entonces, bueno, esto también es un poquito de muestreo, ¿sí? Uno va construyendo esta métrica de agrupación, algo así como los algoritmos, o va construyendo estos umbrales que terminan
definiendo ciertas coberturas, es decir, solamente combinando índices. Es lo que el profesor le habrá comentado como clasificación en árboles de decisión. La clasificación en árboles de decisión se basa en umbrales que el usuario define. Por ejemplo, valores mayores a 0,4 de NDVI y valores de índice de agua entre menos 0,2 y 0, por ejemplo, se identifica tal tipo de cobertura de vegetación. Pero para ello yo tengo que tener un muestreo y un conocimiento de cómo se comporta tanto en el índice de vegetación como en el índice de agua la cobertura que yo estoy analizando. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte o no? Igual eso no lo vamos a dar, pero quiero que sepan cómo se trabaja, ¿sí? Ya no tenemos tiempo como para avanzar sobre esa parte, pero quiero que sepan cómo se trabaja esa parte, inclusive hay trabajos hechos respecto de esta forma de identificar las coberturas tanto de vegetación como de agua. Pero bueno, es la forma en que obviamente los trabajos científicos publicados en la academia nos muestran las coberturas o los diferentes fenómenos que se distribuyen en el espacio. Y el índice de agua, lógicamente, el píxel es 30 metros, es para estudio de recursos naturales, no tanto para el seguimiento de ríos tan angosto como es el Río Negro en este caso, pero fíjense que es bastante certero, y esto la certeza la da el infrarrojo medio. ¿Por qué? Porque al filtrar toda la información en el agua, o sea, absorber el agua totalmente, lo que permite es tener mayor sensibilidad a las coberturas de agua. Inclusive, las zonas de no agua o las zonas muy próximas, zonas húmedas, o por ejemplo en esta parte de la zona de las lagunas, o los ambientes húmedos, fíjense, toda esta zona que si bien es vegetación, la zona de uno cuando va cruzando el puente ahí Chaco Corriente, que ve vegetación, ve lagunas, ve vegetación, ve lagunas, fíjense que si bien no lo identifica como agua, pero lo deja en un color o con un valor bastante cercano al cero, ¿sí? Fíjense, bueno, en este caso es 0,09, ¿sí? Esta zona, fíjense que el valor es menos 0,03, valores muy cerquita de cero, lo que está identificando lógicamente es la presencia de una cobertura de agua. Y yo pincho acá en la zona del área urbana y fíjense que ya el valor se aleja, 0,22, es decir, se va totalmente del valor cercano a cero. Pero bueno, esto es un trabajo de muestreo de cada una de las áreas y de esa forma definir. Pero ustedes quédense con el agua y el no agua que habíamos visto y de esa forma avancen sobre el trabajo y muestren esta parte de las coberturas. Bien, eso es lo que vamos a dar por hoy. Mañana vamos a ver si damos ya el cálculo de temperatura solo para que quede todo en un video y ustedes pueden ir paso a paso, porque son varios pasos, son como 7, pero hasta acá quedamos con estos dos índices, el de agua y el de vegetación, que son los que vamos a trabajar este año. Ahora bien, una consulta que normalmente por ahí me la hacen es respecto de la realización de cartografía, ¿sí? Este es el diseño de New Print Layout, aceptar. Más que nada las cartografías que tienen que ver con las comparaciones. Yo particularmente cuando hago cartografía en QGIS, que lo hago muy poco, ¿sí? Más que nada utilizo ArcGIS para hacer la cartografía, pero para hacer el recuadro general yo utilizo esta herramienta que es herramienta de forma y el rectángulo. Entonces yo distribuyo un rectángulo acá, a ver, ahí, después lo acomodo bien basándome en esto, inclusive a ver si se pueden agregar las guías. Antes tenía para agregar las guías, ahora no me lo deja. Bueno, ya lo voy a buscar a las guías. Yo puedo ir configurando esto como un marco, ¿sí? Ya tenerlo como un marco. Entonces acá donde dice estilo, siempre los elementos se agregan acá a los elementos y acá están las propiedades, ¿sí? En las propiedades hay una que dice estilo, por ejemplo, yo lo que hago es cambiarle el tamaño de la línea. Por ejemplo, le pongo un poquito más alto, ¿sí? Cosa que quede bien visual. Y a esto ya lo bloqueo. Entonces ya no se mueve y queda ahí. Ustedes definen el tamaño que quieren y lo trabajan. Ahora, ¿qué pasa con los mapas comparativos? ¿Sí? Que por ejemplo pueden hacer el comparativo entre el índice de vegetación, mostrarlo el normal y el que ustedes clasificaron. Lo que tienen que hacer es agregar dos mapas. Y con esta herramienta recuerden que agregaban el mapa. Y por ejemplo voy
voy a activar acá la capa NDVI. Le voy a mostrar, por ejemplo, este es el que ustedes clasifican personalizado. Voy a dar un zoom. Y este es el que viene, que lo puse más arriba, este es el que viene por defecto, digamos, el que trae la paleta esta así. Entonces, yo te necesito mostrar ambas capas en un mismo mapa. Entonces, ¿qué hago? Visualizo este, por ejemplo, y realizo el dibujo, un recuadro de ese mapa. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo me doy cuenta de que esto tiene una distribución bastante horizontal, intento ubicarla de la mejor forma, o amplío un poco y lo voy achicando hacia arriba. Me fijo la forma en que el mapa se pueda llegar a visualizar, o yo pueda mostrar la comparación. Ahí, por ejemplo, a ver, donde yo pueda mostrar la comparación y que se acomode bien el mapa. Igual, inclusive, si ustedes lo superponen, no habría problemas porque la superposición va a quedar por acá, ¿sí? Pero por ejemplo, supongamos que es, yo hago toda la composición del mapa y una vez que tengo, lo bloqueo. Bloqueo acá para que no se mueva y acá hago el bloqueo, donde dice capas, bloqueo de capas y bloqueo de estilos. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque cualquier cambio que yo haga acá, por ejemplo, apago este mapa y prendo el otro, cualquier cambio que yo haga ahí, acá no afecta. Si yo le doy a actualizar, fíjense que quedó así. Este mapa no se mueve más porque yo hice el bloqueo, lo toco acá, el bloqueo de los estilos. Si yo vengo y dibujo otro mapa, por ejemplo, dibujo acá abajo, el mapa 2, que sería la imagen 2 en realidad, fíjense que lo voy a traer ahí. Este le voy a dar un, bueno, sí, ahí quedó. Tengo que acomodar bien las escalas nomás. Esto, fíjense que la escala de este mapa 1, a ver, propiedades, diseño. Bueno, item property, ahí. La escala de este es 310, la copio, y sigue bloqueado el estilo. Y la escala del mapa 2 debería ser también de la misma 310. Y ahí queda. Este mapa, si yo hago un cambio acá, en QGIS, por ejemplo, le activo otro, automáticamente él, o al mover yo, fíjense que activó. Me cambió acá, pero no este, ¿sí? Porque este yo ya bloqueé el estilo. Entonces vengo a QGIS otra vez, apago esta capa, me vengo a la composición, le doy a actualizar y ahí me queda el mapa anteriormente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Al mapa 2, obviamente, bloquear las capas y bloquear el estilo. Entonces ahora cualquier cambio que yo haga en QGIS, directamente ya ni me afecta, ¿sí? Porque ya bloqueé ambas cosas. ¿Qué me faltaría hacer? Bueno, construir el sistema de coordenadas, etc. Pero ¿qué sucede con el sistema de coordenadas? Recuerden que la imagen venía con un error, ¿sí? La imagen traía un error que traía el sistema de coordenadas del norte. ¿Recuerdan eso o no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer, ya les expliqué la clase pasada, es a la imagen, por ejemplo esta, guardarla como, exportarla, guardarla como, geotiff, elegir un nombre y acá cambiar al 22175, ¿sí? Entonces de esta forma están trabajando con un área que pertenece a esta zona de Argentina. Entonces cuando hagan la composición cartográfica no le va a tirar error, ningún tipo de error porque ya van a trabajar sobre la imagen. Si quieren ustedes, guarden las capas, creen un nuevo proyecto y solamente carguen las capas ya convertidas al 22175. ¿Por qué? Porque fíjense que acá abajo dice EPSG, el sistema de coordenadas del mapa, o sea, del lienzo del mapa de QGIS, está en este sistema de coordenadas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, y lo voy a mostrar ya, voy a guardar este, lo voy a exportar como NDVI, por ejemplo. Voy a poner acá NDVI proyectado, lo voy a dejar así para saber cuál es, y acá le voy a poner el 22175. Perfecto, le doy a aceptar, y este es el que yo tengo que trabajar. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Guardar, un nuevo mapa, y solamente ya me traigo esa capa, ni una otra.
Entonces voy a venir a trabajo práctico, TP6, el que era el NDVI Proj. Me gustaría saber dónde la guardé. A ver. Bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a traer. Voy a mirar dónde lo guardé. Lo guardé imágenes saga. Bien. Entonces voy a volver a crear el proyecto. Empiezo de cero. Bien, perfecto. Acá fíjense que dice 4326. Voy a ir a donde dice imágenes saga, que debería ser del trabajo práctico anterior. No, acá. Composiciones, imágenes Osvaldo, lanzado 8. Acá está, imágenes saga. A ver dónde lo tiré a esa capa. NDVI Pro, acá, Entonces si yo arrastro, traten de guardar en un lugar que lo encuentre más rápido que yo. Fíjense que automáticamente él me cambia acá al 22175. Y ahora sí yo puedo trabajar con un sistema de coordenadas acá local. Le doy una composición, sí, que me guarde el proyecto. Dios. Un diseño de impresión. Aceptar, perfecto. Recuerden todo lo que hicimos. Traigo el mapa nuevamente. Ahí. Esto era chiquito porque había que hacerlo comparativo. ¿Sí? Recuerden cómo estaba. Y acá, en la parte D, yo tenía que tener bloqueo de capas y bloqueo de estilos. Y lo que tendría que agregar es la cuadrícula. ¿Sí? La agrego. Y acá lo que tengo que hacer es modificar, obviamente, la cuadrícula para adaptar las coordenadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el sistema, acá donde dice sistema de coordenadas, él me lo toma por defecto el que está en el mapa, ¿sí? En el lienzo del mapa. Y el lienzo del mapa, recuerden que es el 22175. Yo acá, al darle change, yo puedo forzarle a cambiar ese sistema de coordenadas y utilizo uno geográfico que es el WGS84. ¿Qué va a pasar con esto? Al darle a aceptar, yo tengo que manejar una medida de coordenadas que a mí me permita, obviamente, visualizar acá. A ver, por ejemplo, si le voy a poner milímetro, a ver, solamente para que me aparezca. Si es que me aparece. No me aparece. Entonces le voy a dejar nomás unidades de mapa. Y acá le voy a poner, por ejemplo, esto ya está en grados decimales, 0,1. A ver si aparece. Ahí está. Ahí empieza a aparecer, ¿sí? Fíjense que ahí empieza a aparecer el sistema de coordenadas y estos son, obviamente, grados decimales. Voy a volverme acá. Y acá lo que tengo que decirles es que me muestre los valores de dónde está, dibujar coordenadas. Fíjense que ahí empiezan a aparecer las coordenadas, ¿sí? 27, 45, 44. Pero yo lo que tengo que hacer es modificar eso porque está muy grande. A ver, ahí. No, ahí ya es muy grande inclusive. Entonces le voy a poner 0. Y acá le voy a poner 0,5. Y acá le voy a poner 0,5. Bueno, ahora aparecen dos coordenadas. Tengo que seguir tocando hasta encontrar, obviamente, una forma más armoniosa. Entonces, si es, en vez de 0,5, le voy a poner 0,25. Deberían aparecer dos. Ahí está. Bien. Ahí aparecen dos coordenadas ya. Por lo menos en la parte de longitud. Pero bueno, debería ir ajustando esto para que aparezcan más o menos coordenadas. Ustedes pueden inclusive quitar, acá en todas las propiedades están todo acá. Quitar, por ejemplo, las líneas, o hay una parte que, bueno, los marcadores y anotaciones. Es decir, que acá todo lo que pueden hacer es modificar acá, por ejemplo, los marcadores yo no quiero ninguno, o configurar el símbolo. Los marcadores son eso. Fíjense que en vez de una línea aparecen esos puntitos. Inclusive también está la opción de ponerle solamente la liñita, el puntito o el guión acá al costado para que queden las coordenadas. Y también acá tienen el sistema o el formato de coordenadas que pueden utilizar para representar. A ver, le voy a dejar sólido para que aparezca la línea.
y eso está, a ver, marcas interiores. Eso, por ejemplo, marcas interiores. Y este le quito, le dejo ninguno. Va a quedar grabado. Y mientras avanzo le voy a ir aceptando a los chicos que vayan ingresando. Avísenme cuando ven la pantalla. Entonces sigo con la parte que estaba. Ahí se ve, profe. Bueno, entonces, nosotros habíamos quedado, estábamos modificando un poco la cuadrícula, ¿sí? El sistema de coordenadas. Vuelvo, Item Property, y acá estaba yo en cuadrículas. Tenía una cargada y le doy modificar. Entonces, cambié las coordenadas para que aparezca estos valores, ¿sí? Ahora, ¿qué me falta agregar? Esperen, que acá lo voy a aceptar a tope. Ahí está. ¿Qué me falta agregar? Ahí está. Me falta agregar, voy a volver acá, algunas cosas para que se complete las coordenadas. Entonces, ya cambié los valores. Ahora, donde dice estilo de marco, le voy a dar marcas interiores para que el guión quede dentro del marco. A ver, yo no sé por qué no me está mostrando el marco. Esperen un ratito. Ahí está. Ese es el marco del mapa. Acá donde dice marco, lo pongo el marco del mapa. Y ahí está, fíjense que la rayita de las coordenadas está dentro. Entonces, si ya tengo las coordenadas y ya tengo las rayitas dentro, lo que tengo que pasar adentro ahora es el texto. Fíjense que las rayitas, inclusive, esto donde dice marco, estilo de marco, hace referencia a esta rayita. Esto lo puedo achicar, ya queda en 1. Inclusive el grosor lo puedo cambiar. Fíjense si hizo más fina. Y también puedo optar yo por solamente mostrar o a la izquierda y arriba, o izquierda y abajo, o derecha y arriba, o derecha y abajo. Fíjense que acá dice dónde quiero mostrar, y por ejemplo yo quiero mostrar arriba y a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces, si quiero izquierdo y superior, destildo estas dos, y desaparecen las marcas, no los valores de coordenada, ¿sí? Bueno, no hay problema. Entonces, me vengo acá donde dice dibujar coordenadas, y acá donde dice formato elijo, por ejemplo, grado, minuto, segundo. ¿Sí? Fíjense que ahí se transformó a grados, minutos, segundo. O puedo elegir grado, minuto nomás. ¿Sí? También, no hay problema. Y, a ver, pasa que el minuto, no se repite el minuto, bien. Perfecto. Y acá, donde dice precisión de las coordenadas, yo le cambio a 1, por ejemplo, y fíjense que aparece solamente un grado, un decimal, o le pongo 0, y desaparecen los decimales. Y ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Recuerden que yo decidí dejar a la izquierda y arriba nomás los valores. Entonces le digo que a la izquierda y arriba nomás. A la derecha, que esté deshabilitado, y abajo, que esté deshabilitado. Entonces fíjense que desapareció obviamente de la derecha y de abajo. Y que a la izquierda y arriba me lo muestre por dentro, por ejemplo, también puede ser. Entonces a la izquierda, donde dice marco exterior, que diga marco interior, ese fue el valor, y arriba, lo mismo. ¿Qué es lo que me faltaría cambiar? Si las coordenadas muy grandes, acá donde dice tipo de letra, yo la puedo cambiar, modificar el tamaño, por ejemplo, ahí se va achicando. Y si quiero cambiar el color, porque esto se superpone con algo, también le cambio el color. ¿Sí? Entonces de esa forma me queda ahí las coordenadas armadas bien. Guardo. ¿Y ahora qué sucede? Uy, acá. ¿Y ahora qué sucede? Que si yo quiero hacer otro mapa con estas mismas características, este lo voy a bloquear ahí, quiero hacer otro mapa con estas mismas características, yo lo único que tengo que hacer es copiar el elemento, o sea, botón secundario, copiar el elemento y pegar. ¿Sí? Entonces ya me aparece el mapa 2, que es este. Lo voy a sacar ahí. Entonces lo único que hago yo, lo posiciono, digámosle acá para comparar, tiene el mismo tamaño ambos, tienen el mismo sistema de coordenadas. El 1, recuerden, bloqueo las capas. El 2, que es este, desbloqueo para hacer algún cambio. Me vengo a QGIS, prendo otra capa, por ejemplo, no sé, voy a traer, supongamos que esta era la otra capa. Vengo a QGIS. Fíjense que ahí ya me actualizó automáticamente y ahora hago con el mapa 2 lo mismo. Bloqueo las capas, ya tengo todo. Y fíjense que de esa forma ya hice ambos mapas manteniendo el mismo sistema de coordenadas, la misma escala, etc. Recuerden que cuando van a hacer un mapa acá, siempre pónganle acá en QGIS
suma la capa, cosa que quede con su máxima resolución que puede adquirir. Entonces de esa forma, yo acá cuando hago la composición no tengo ningún tipo de problemas. Esto quizá era una de las cosas que más me consultaron, así que ellos tienen la forma de hacer, obviamente, la composición del mapa sin necesidad de estar rehaciendo cada vez que quieran hacer este tipo de mapas comparativos. Lo mismo si está en vertical, ustedes definen cómo hacerlo, pero lo hacen a uno y después lo único que hacen es duplicar esa capa. Inclusive si no está bloqueado, acá, lo tocan, a ver, copiar, y botón secundario pegar, y ahí se agrega otro con las mismas características. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Igual lo van a volver a repasar en el video y lo van a poder visualizar mejor. ¿Sí? Pero claro. Bueno, entonces esto era lo único que le quería comentar respecto de la elaboración de la cartografía para que tengan este tips como para saberlo. Como nadie me consultó, o sea, y muy pocos fueron las consultas respecto de esto, y después ya empezaron a llover las consultas, entonces acá les dejo claro esta parte para que tengan bien en detalle cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, era solamente eso. Mañana estaremos trabajando ya con cálculo de temperatura, así que corto acá el video y lo subo ahora a YouTube ni bien termine de procesar. Profe, una consulta. Profe, ¿Sí? Cualquiera de las dos, no hay problema. A la hora de poner las referencias a la categoría del índice de agua, ponemos agua 1 perdón, agua y no agua. Sí, exactamente, tal cual como utiliza el autor, no hay problema. El Ok, autor- gracias. Sí. ¿Y la otra consulta? profe, yo le quería preguntar, ¿dónde encontramos este autor? Yo le voy a subir al aula, a Yu. Voy a subir al aula ahora Bueno, en la sección de... Le mando ahí por WhatsApp dónde queda, pero es este paper que lo tengo acá. Lo subo yo, no se preocupen. bueno, y otra pregunta, ¿usted está disponible ahora para que le hagamos consultas del trabajo práctico número 5? ¿Sí? Sí, pero para corto este video, que termine de Sí, procesar, me sí. lo guarde y después yo te aviso cuando estoy y hacemos el Zoom otra vez. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Dale, chao. Enseguida te aviso.